El Evangelio de Lucas en su capítulo 14. Lucas capítulo 14. Y en el día de hoy vamos a exponer los versículos del 7 al 14. Lucas 14, del 7 al 14. Pero para tomar una mejor idea de la escena, para entender mejor el contexto, vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Aunque expondremos solamente los versículos del 7 al 14. Entonces, vamos a leer primero la escritura, luego vamos a explicarla y confiamos que el Espíritu de Dios hablará de una manera particular a los corazones de cada uno de nosotros según su necesidad, usando la palabra expuesta. Lucas 14, del 1 al 14. Esto es lo que dice hoy para nosotros la santa palabra de Dios. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban, y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Vamos a inclinar nuestro rostro y a pedir al Espíritu Santo que aplique hoy poderosamente esta palabra en nuestros corazones, haciendo grandes transformaciones interiores conforme a la necesidad de cada uno. Oremos. Espíritu Santo del Dios Trino, tú hiciste que el doctor Lucas escribiera este texto. Espíritu Santo, tú nos has traído hasta este día y a este lugar para escuchar la explicación de este texto. Ahora te rogamos que con poder produzcan transformaciones en nuestro ser interior conforme a la necesidad de cada uno al escuchar la voz de Cristo en este texto. Y todo esto te lo rogamos en su nombre santo. Amén. Estamos estudiando una sección en el Evangelio de Lucas, un poco larga por cierto, en la cual el Señor Jesús está teniendo una confrontación con unos personajes muy importantes de su época, los escribas y los fariseos. Y hemos visto varios rounds de esa confrontación. La semana pasada, en los versículos 1 al 6 del texto que acabamos de leer, vimos que lo más terrible que le puede suceder a un ser humano es llegar a estar orientado por falsos maestros o falsos profetas.
Los judíos del tiempo de Jesús habían sido mal orientados por estos falsos maestros o falsos profetas llamados los escribas y fariseos. Y la semana pasada vimos que ellos tenían muchos errores que habían hecho al pueblo de Dios alejarse del verdadero Dios, y vimos un ejemplo de esos errores en sus enseñanzas falsas acerca del día de reposo. Pero el Señor Jesús, que quiere que conozcamos a los falsos maestros que pretenden engañarnos, no se conforma con denunciar sus errores solamente. No solamente nos muestra en cuáles doctrinas nos están engañando, sino que nos enseña a reconocerlos al examinar su carácter, su comportamiento, su conducta. Y por eso el Señor deja al descubierto sus terribles pecados. Los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas, no solamente son hombres que conducen al pueblo de Dios al error, sino que evidencian su falta de autenticidad por sus pecados, por su carácter que no es aprobado por Dios. Entonces lo que hace ahora el Señor es mostrar dos pecados de los escribas y fariseos que les eran muy notorios. Los dos pecados que el Señor va a denunciar aquí eran muy notorios en estos falsos maestros. Se trata del pecado del orgullo, el pecado del orgullo que siempre busca ser alabado y reconocido por otros, y del pecado de la insensibilidad o falta de misericordia para con el que está necesitado. Luego de denunciar estos pecados de estos falsos maestros, vendrá la parábola de la gran cena, donde de nuevo nos mostrará el doctor Lucas como el pueblo rechazó a Cristo, Cristo lo rechazó a ellos. Lo que tenemos entonces aquí es, en un solo paquete, los errores doctrinarios y uno de los principales pecados de los escribas y fariseos, que es el orgullo en diferentes manifestaciones. Y al estudiar esto, estamos colocándonos delante de una de las doctrinas más importantes de la Biblia, que es la doctrina de la depravación total humana. Lo que vamos a ver hoy es una descripción de una de las facetas más tremendas de la depravación del hombre, su orgullo. Algunos me dirán, pastor, pero usted va a hablar de fariseos, usted va a hablar de escribas, no va a hablar de creyentes. Así que todo lo que ustedes pongan acerca del orgullo humano, en consonancia con la doctrina de la depravación total humana, no nos va a tocar a nosotros, porque nosotros ya somos creyentes. No debemos pensar así. A pesar de que nosotros somos creyentes, y ciertamente por haber llegado al Señor Jesucristo, hemos sido librados del dominio del orgullo en el cual se encuentra el hombre no creyente, aún tenemos en nuestro corazón un remanente muy poderoso de orgullo con el cual debemos de luchar. Es más, nosotros ya nos habíamos enfrentado con la realidad de nuestro propio orgullo cuando vimos el orgullo manifestado en los mismísimos apóstoles del Cristo. ¿Recuerdan cuando estudiamos el tema que titulamos Orgullo Punta de Diamante? ¿Recuerdan? Orgullo punta de diamante. Y ese orgullo punta de diamante lo estudiamos en los fariseos o en los apóstoles del Cristo. No fueron los apóstoles del Cristo en Lucas 9 del 46 al 48 los que estaban disputando entre ellos quién será el mayor. Bien, así que aunque vamos a estar hablando de hombres no regenerados, escribas y fariseos, hombres bajo la total depravación humana, lo que vamos a decir nos atañe demasiado a nosotros, porque a pesar de haber sido librados del dominio del orgullo en que está el hombre natural, aún tenemos grandes remanentes de orgullo en nuestro corazón. Y notemos cómo el Señor trata de nuevo nuestro orgullo. Ya vimos orgullo punta de diamante con los apóstoles. Ahora vamos a ver orgullo punta de diamante con los escribas y fariseos. Vemos cómo el Señor
trata varias veces con nuestro orgullo. ¿Por qué? Porque el orgullo es un pecado muy difícil de identificar y muy difícil de vencer, y por lo tanto vamos a necesitar más de una enseñanza contra el orgullo y más de una experiencia humillante para poder vencerlo. Así que nos será muy provechoso exponernos en el día de hoy a lo que he titulado Orgullo, punta de diamante, segunda parte. La semana pasada o antepasada vimos el Señor del día de reposo, tercera parte. Hoy vamos a ver Orgullo, punta de diamante, segunda parte. No hay mucha dificultad para entender el tema de nuestro texto. El tema de nuestro texto son los grandes pecados de los enemigos de Cristo. Cristo está denunciando dos grandes pecados de sus enemigos, los cuales básicamente están centrados en el orgullo, que son el deseo de vanagloria, el deseo de ser el más alto, el deseo de ser alabado y la falta de misericordia. El tema pues son dos grandes pecados de los enemigos de Cristo, y veremos nuestro texto en dos puntos que están claramente en el pasaje. Lo primero que veremos es el orgullo de los enemigos de Cristo en los versículos del 7 al 11, y en segundo lugar veremos la insensibilidad de los enemigos de Cristo en los versículos del 12 al 14. Primero el orgullo de los enemigos de Cristo, y segundo la insensibilidad de los enemigos de Cristo. Y este es un pasaje tan sencillo que no me voy a tener que esforzar mucho por hablarle a los niños, porque el pasaje es bastante claro. Veamos pues en primer lugar el orgullo de los enemigos de Cristo. Y recuerden que siempre que hablamos de los enemigos de Cristo debemos pensar también en nosotros mismos, a causa del remanente de pecado, de orgullo que queda en nosotros. El orgullo de los enemigos de Cristo en primer lugar es manifestado. Veamos el orgullo manifestado en el versículo 7 en su primera parte. Verso 7, primera parte. Dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa. Ahí está la ocasión que produce la manifestación del orgullo. El orgullo está dentro de nosotros todo el tiempo, pero hay algunas situaciones que van a ocasionar que el orgullo se manifieste. En este caso es una invitación a comer. Una invitación a comer. El fariseo quería estar más cerca que su hermano, que los otros invitados, del personaje principal de la cena, porque en aquella cultura era una cultura de honra y de vergüenza. Todo el mundo buscaba honra, y cuando llegaban a una cena donde había un personaje principal invitado, la persona más distinguida era la que estaba más cerca del invitado principal. Por tal razón, los fariseos, que tenían un altísimo concepto de sí mismos y creían que ellos eran los más importantes, se sentían con el derecho de ir directamente a tomar los asientos más cercanos al personaje principal. Y lo que se arma allí es una disputa por una silla. Una disputa por una silla. Comienzan a pelear. Las mesas en aquel entonces eran unas mesas bajitas, casi que pegadas del suelo y en forma de U. No había sino una sola cabeza de mesa, que es la parte recta de la U, y el resto estaba en curva. Los demás invitados se sentaban en cada uno de los puntos de la U, y el más distinguido de los invitados era el que se sentaba en el extremo derecho de la U y en el extremo izquierdo de la U. Así que se terminó el asunto con la sanidad del hidrópico. El hombre hidrópico, o sea, un hombre hinchado, edematizado, con una enfermedad grave, había sido sanado, y el Señor había avergonzado a todos estos hombres con sus argumentos en contra de sus observancias falsas del día de reposo. Todo el mundo se quedó callado. De pronto, en un momento, el silencio pasa, el silencio termina, y todo el mundo se da cuenta de que la cena debe comenzar. Entonces estos altivos y orgullosos fariseos sienten que por derecho propio deben sentarse en el lugar principal. Y como solamente hay dos sillas,
que están en esos otros lugares comienzan a pelear el uno con el otro por tomar esa silla, por tomar ese lugar. Eso fue una violación de las normas de urbanidad de esa época. Pero más que una manifestación de indecencia o de incultura o de malos modales, el Señor Jesucristo ve claramente que esa es una manifestación del terrible orgullo que domina el corazón del hombre no regenerado. El hombre que no conoce a Cristo es dominado por el orgullo, y basta que haya una situación proclive para que el orgullo se manifieste, y el orgullo indefectiblemente se manifiesta. Este es entonces el orgullo manifestado. Pero cuando Jesús ve lo que está sucediendo allí, como siempre, aprovecha la situación para enseñar. Primero, para tratar de llevar al arrepentimiento a esos fariseos que están dominados por el orgullo. Y en segundo lugar, para enseñarnos a nosotros cuáles son los principios más altos de su propio reino. Y por eso, después de que el orgullo se ha manifestado, viene ahora el orgullo corregido. El orgullo corregido. Y el Señor va a corregir el orgullo que se ha manifestado con una parábola que está entre los versículos 7b al 11. Habiendo visto la manifestación del orgullo, dice la parte B del versículo 7, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, y coloca las bodas porque las bodas, los matrimonios, eran las reuniones más importantes de la época y son un tipo de la unión de Dios con su pueblo. Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, humíllate, sé humilde, siéntate en el último lugar, no tengas tan alto concepto de ti mismo, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, tú vales más de lo que tú crees de ti mismo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y ahora viene la gran conclusión y el principio que domina la vida del reino de Dios. Verso 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Realmente el significado de esto que acabamos de leer es muy claro. Aquí se ve claramente, prácticamente esta parábola no necesita de ninguna exégesis. Lo que Jesús está diciendo aquí claramente es que el hombre dominado por el orgullo tiene un altísimo concepto de sí mismo y se cree que es merecedor del máximo derecho de estar mucho más cerca que los demás del personaje más importante. Pero esto piensa equivocadamente de sí mismo, y lo que le va a ocurrir por creerse de esa manera, por sentirse de esa manera, es que cuando se muestre la realidad de lo que él es, esa persona que tiene un alto concepto de sí mismo será humillada. Y si eso sucede en una mesa, en una cena de bodas, en una situación terrenal, mucho más va a suceder así en la cena de bodas del Cordero, en el reino celestial. Todo el que se crea superior a los demás y busque ocupar el lugar más cercano al lugar principal, será degradado, será humillado. Pero todo aquel que se humilla a sí mismo y se cree indigno de estar cerca, mucho más cerca de aquel que ocupa el lugar principal, el que se humilla será enaltecido. Este es el principio que domina la vida del reino de Dios. Solo el humilde puede entrar al reino de Dios. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu, los que han visto su pecado, los que saben que por dentro tienen inmundicias y son indignos siquiera de entrar a la cena de las bodas del Cordero de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que ven su bancarrota espiritual, los que saben que son pecadores, porque de ellos es el reino de los cielos. Solo los humildes pueden entrar a la gran cena, y una vez han entrado a la gran cena,
una vez han entrado al reino de Dios, tienen que seguir esforzándose por ser cada vez más humildes, porque a pesar de que entran con una humildad que les es dada por gracia, el germen del orgullo continúa obrando en ellos y atacándolos para que pierdan esa cercanía al lugar principal. Porque si una vez has entrado al reino de Dios y no te ocupas de mortificar tu orgullo, sin duda, la palabra de Dios lo ha dicho, vendrás al reino, pero a ocupar el último lugar. Y estos hombres que estaban ahí no podían darse cuenta de este orgullo que los dominaba, pero nosotros sí, porque Cristo nos ha hecho conscientes de nuestro pecado. Y es que solo Cristo puede hacer que un hombre natural vea lo orgulloso que es, se arrepienta de su orgullo y venga humillado ante Cristo para llegar a ser algo de humilde, algo humilde. El hombre es tan orgulloso que no puede reconocer su orgullo. Solo por medio de Cristo podemos ver lo orgullosos que somos. Solo por medio de Cristo podemos entrar al reino de Dios con algo de humildad, y solo por medio de Cristo podemos seguir creciendo en humildad, porque el orgullo es el enemigo más difícil de vencer que nosotros tenemos. Solo Cristo pues puede hacer un hombre humilde, solo Cristo puede hacer que un hombre crezca en humildad. La palabra es muy clara, el mensaje es muy claro, el pecado de los fariseos está claro. Cristo los está llamando al arrepentimiento y les está diciendo a todos los que lo están escuchando en ese momento en la cena: no sean como estos fariseos orgullosos, el que se enorgullece no entrará a la cena. Sean humildes, porque solo el humilde entra al reino de Dios. Ese es el primer pecado, el orgullo de los enemigos de Cristo manifestado en el deseo de gloria, en el deseo de ser exaltado, en el deseo de ser alabado y reconocido por otros. Pero ahora el Señor no se queda callado, porque ya le dio su merecido a los fariseos, pero ninguno se queda sin el garrote. El garrote es para todos, y le faltaba otro fariseo, porque Jesús les había hablado a los demás, pero no le había hablado al que lo invitó. El que lo invitó también estaba dominado por el orgullo, y el propósito de Cristo era ahora mostrarle al que lo invitó que él también estaba dominado por el orgullo. Y por eso entonces deja a los invitados, después de haberles dado su buen garrotazo, y ahora pasa al que lo invitó, al principal, al gobernante, que también era fariseo, y ahora le muestra otra faceta de su orgullo, que es la insensibilidad a la necesidad y a la miseria de otros. Todo hombre que es orgulloso es insensible a la necesidad y a la miseria de otros. Y ese es nuestro segundo punto: la insensibilidad de los enemigos de Cristo. A partir del versículo 12, se dirige entonces al hombre que lo invitó y le muestra cómo él es un hombre insensible a la miseria de otros seres humanos. Verso 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, cuando quieras compartir tu generosidad, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos y los ciegos. Y estas personas eran la chusma, los mendigos, los miserables, que eran despreciados por los fariseos y tenidos por inmundos. Y Cristo les dice: si haces así, si compartes tu banquete, tu generosidad con ellos, verso 14, serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. De nuevo, esta enseñanza es muy clara. Basta con leerla para entender lo que el Señor pretende comunicarle a este hombre. Mira, le dice el Señor Jesús a este hombre: el orgullo que te ha dominado toda tu vida
te impide juntarte con gente que tú consideras inferior a ti y servirles a ellos con tus bienes. Tu alto concepto de ti mismo te hace ver a los demás como despreciables y te hace insensible a su miseria e incapaz de compartir lo que tienes con ellos. Y para combatir ese orgullo que te hace insensible, debes buscar no agradar o hacer favores a los hombres que te pueden devolver el favor, sino debes preferir ayudar al necesitado que está en miseria, en tal miseria que de ninguna manera te pueda recompensar o dar algo por lo que hiciste por él. Este pasaje no nos está prohibiendo que hagamos reuniones familiares y tampoco nos está prohibiendo que invitemos a alguna persona rica a nuestra casa, ni que tengamos amistades con ricos. No, Dios hizo los ricos y los hombres que han trabajado honestamente y han amasado una fortuna son hombres a quienes Dios ha puesto por ricos. Y nosotros no debemos odiar a los ricos ni menospreciarlos. Son personas a quienes Dios le ha dado sencillamente una gracia distinta a la nuestra. Este pasaje no nos está prohibiendo juntarnos con ricos ni tener relaciones sociales con ricos. Lo que nos está diciendo es que si somos orgullosos y tenemos un alto concepto de nosotros mismos, vamos a ver a los demás como tan inferiores y tan indignos de que les ayudemos, que vamos a ser totalmente insensibles a su miseria. La insensibilidad que causa el orgullo anula la posibilidad de obtener recompensas en la resurrección de los justos como resultado de haber ayudado a los miserables y más necesitados de la tierra. Por esta razón el Señor Jesús exhorta a este fariseo a ser misericordioso y hospitalario, algo que él no podía hacer por sí mismo, porque su corazón depravado estaba totalmente muerto. Solo Cristo, por medio del nuevo nacimiento, puede hacer que tú seas verdaderamente misericordioso y hospitalario, porque el corazón del hombre sin Cristo es de piedra, es insensible por completo a la miseria y a la necesidad del otro. Pero por medio de la gracia de Dios, el corazón resucita y ahora el hombre se hace misericordioso y hospitalario. Esta es la enseñanza sencilla del pasaje. Son dos pecados de los enemigos de Cristo que están siendo denunciados por Cristo para llevar a esos hombres que lo escucharon originalmente al arrepentimiento y conducir a los demás que estaban escuchando por la puerta estrecha que conduce al reino de Dios. Y a nosotros se nos han explicado hoy claramente. Hay dos pecados horrendos en el hombre: el orgullo, que busca la vanagloria, el ser notable ante los demás, y la insensibilidad ante la miseria de los demás, causada por el mismo pueblo. La palabra de Dios habla de estas cosas por toda parte, desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que quiero hacer ahora es mostrarles una ilustración de lo que acabamos de explicar en una iglesia del Nuevo Testamento. Vayamos por favor a la tercera epístola de Juan y veamos una ilustración de estos dos terribles pecados en acción en un caso de la iglesia primitiva. Tercera de Juan, versículo 5. Se trata de dos individuos: Gallo, uno de nombre Gallo, que es el hombre que se conforma, que está conformado al estándar de Dios, y otro hombre llamado Diótrefes, que es muy similar a los fariseos que hemos visto. Tercera de Juan, versículo 5, dice el apóstol Juan a Gallo, su amado discípulo, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje.
porque ellos salieron por amor del nombre de Él, o sea, de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, y noten esto, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, es totalmente insensible, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí tenemos a un hombre que, profesando ser creyente, un tal Diótrefes, es un hombre hinchado por el orgullo, que siempre le gusta tener el primer lugar entre los hermanos, y no es sensible, no es misericordioso, no es hospitalario con los hermanos que lo necesitan. Contrario a Gallo, un hombre conformado a la imagen de Cristo, que con amor y humildad recibe, es hospitalario y ayuda a los que lo necesitan. ¿Qué hemos aprendido entonces en el día de hoy en la exposición sencilla de nuestro pasaje? Lo que hemos aprendido lo podemos resumir así: que el orgullo es un terrible pecado que se manifiesta en todos nosotros los pecadores como el deseo de recibir gloria y alabanza de los demás. El orgullo es un horrible pecado que se manifiesta en todos nosotros los pecadores como el deseo de recibir gloria y alabanza de los demás. Lo segundo que hemos aprendido es que Dios aborrece el orgullo y ama la humildad. Por tanto, todo hombre que quiera entrar al reino de Dios debe ser humilde. Tercero, que el hombre por sí mismo ni siquiera puede estar consciente de su orgullo, y solo humillándose ante Cristo puede conocer verdaderamente la humildad y entrar al reino de Dios. Y finalmente, que el orgullo se manifiesta también en la falta de misericordia y ayuda con el hombre necesitado. El orgullo nos hace insensible, nos da una incapacidad de ayudar a las personas necesitadas. Eso es básicamente lo que hemos aprendido en el día de hoy. Pero este pasaje que nos tocó para el día de hoy en el Evangelio de Lucas, aunque es fácil de entender, es muy difícil de obedecer. Ser humilde es la cosa más difícil que hay sobre la faz de la tierra. Y por tal razón, la parte más importante de este pasaje no es que lo hayamos comprendido. Yo creo que todos, incluidos los niños, acabaron de comprender lo que he dicho en los anteriores 32 minutos de exposición. Lo más difícil es obedecer. Y por tal razón, la parte más importante de esta exposición no es la exposición que conduce al entendimiento, sino la exposición que conduce a la práctica, a la obediencia. Hermano pastor, ya entendí lo horrible que es el orgullo. Ahora explíquenme usted cómo llego en mi vida a ser la persona más humilde posible para mi vida. Eso es lo más importante, y eso es lo que vamos a ver en lo que queda de ese mensaje. Vamos a hablarnos a nosotros mismos y a responder la pregunta: ¿cómo los creyentes podemos vencer el orgullo que aún queda en nosotros? ¿Cómo los creyentes podemos vencer el orgullo que aún queda en nosotros? Y vamos a ver que para vencer el orgullo que aún queda en nosotros debemos hacer tres cosas. Primero, reconocer el orgullo que aún queda en nosotros. Segundo, debemos mortificarlo por medio de la meditación de la unidad de Cristo. Y tercero, por medio de las experiencias humillantes que Dios trae a nuestras vidas. Primero, reconocerlo. Segundo, mortificarlo. Y tercero, usar correctamente las experiencias humillantes que Dios trae a nuestra vida. Lo primero que debemos hacer para vencer nuestro orgullo es estar conscientes de que el orgullo
aún está presente en nuestros corazones. El deseo de ser alabado, notado, reconocido por los demás está sutilmente agazapado en nuestros corazones y casi no lo notamos. Por eso, para poder ser humildes, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios: Dios, hazme consciente de mi orgullo. Porque yo soy orgulloso tan solo cuando pienso que soy mejor que otro y busco que el otro lo note. Soy orgulloso cuando deseo que los demás sepan que hice algo y me alaben por ello. Soy orgulloso cuando deseo que alguien diga que lo que hice lo hice bien. Soy orgulloso cuando quiero ser bonito o bonita para ser alabado. Soy orgulloso cuando reconozco que quiero aprender un oficio o arte simplemente para ser reconocido, que quiero hacer un trabajo para ser alabado, que quiero ganar en los deportes para ser alabado, que quiero cantar bonito para que todos reconozcan que canto muy bonito, que quiero tener un matrimonio exitoso para que todos digan lo buen esposo que soy, que quiero ser un buen cristiano para que digan qué buen cristiano es este hombre. Debo reconocer que el orgullo está ahí en mi corazón, buscando que los demás me den el reconocimiento. Los niños están también llenos de orgullo. Niños, ¿cuántas veces ustedes buscan llamar la atención de sus papás y mostrarle a sus papás que ustedes son mejores que sus hermanitos? Los niños, otra vez, ¿cuántas veces ustedes niños hacen un show delante de los adultos simplemente para que los adultos noten que ustedes están ahí? Los niños, ustedes niños también están llenos de orgullo. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer que ese horrible pecado está en nuestro corazón y desear destruirlo con todas nuestras fuerzas. Pero no es tan fácil reconocerlo. Una de las causas principales por las cuales la Iglesia de Jesucristo permanece en inmadurez por tiempo prolongado es porque los cristianos no podemos ver lo orgullosos que somos. Repito, una de las causas por las cuales la Iglesia de Jesucristo permanece en inmadurez por tiempo prolongado es que la Iglesia no es capaz de reconocer lo orgullosos que somos. Vayamos por un momento al libro del profeta Oseas, en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Oseas. Está después del profeta Daniel. Y en el capítulo 7, vamos a leer los versículos 8 y 9. En Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9. Lo primero para poder vencer el orgullo es reconocer lo orgullosos que somos. Pedir a Dios que nos permita entender qué tan poderoso es el deseo de vanagloria en nuestros corazones. Oseas capítulo 7, versículos 8 y 9. Dice: Efraín, o sea el pueblo de Israel, se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, es decir, una torta volteada es una torta perfectamente cocinada. Al hablar de una torta no volteada, está diciendo que Israel no alcanzó la madurez, no alcanzó a madurar, no alcanzó a ser una torta completamente cocida. ¿Por qué? Verso 9. Devoraron extraños su fuerza, y miren, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. El camino para la inmadurez prolongada en la vida de los creyentes es ignorar el pecado oculto en nuestros corazones, y el principal de ellos es el orgullo. Así que para poder vencer el orgullo debemos comenzar reconociendo la incapacidad que tenemos de darnos cuenta de lo orgullosos que somos. Aún no sabemos qué tan orgullosos somos, y por eso es que el Señor coloca en nuestras vidas situaciones en las cuales nuestro orgullo se manifiesta. Vayamos a otro texto ahí mismo en el libro del profeta Oseas, Oseas 13. Oseas 13,
del 12 al 13. Oseas 13, del 12 al 13. Oseas 13, del 12 al 13 dice: atada, ligada está la maldad de Efraín, su pecado está guardado, escondido, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. Muchos cristianos nacen de nuevo y no pasan de ahí. Repito, muchos cristianos nacen de nuevo y no pasan de ahí, están detenidos en el mismo punto de nacer. ¿Por qué? Porque la maldad de sus corazones está oculta, está guardada, y son hijos no sabios que no se dan cuenta del pecado que los detiene, y por eso son inmaduros por tiempo prolongado. Y uno ve a algunos hermanos creyentes con 20, 25 años y tienen unas reacciones de niño chiquito que uno se queda asombrado y uno se pregunta ¿por qué? Porque el pecado está ahí sin que ellos lo puedan reconocer. ¿Cuál pecado, pastor? Hay varios pecados. Puede ser, por ejemplo, la idolatría. Hay hermanos que idolatran cosas en sus corazones. Pero el pecado más frecuente es el orgullo. El orgullo detiene el crecimiento espiritual del creyente. Así que si queremos vencer el orgullo, debemos rogar al Señor: Señor, muéstrame realmente lo orgulloso que yo soy. Muéstrame, Señor. Comenzamos a derrotar el orgullo cuando humildemente reconocemos que aún ni siquiera sabemos todos los orgullosos que somos. Todos, absolutamente todos, necesitamos darnos cuenta de lo muy orgullosos que somos. Pero en segundo lugar, para poder derrotar el orgullo, Dios nos ha dado un remedio que es absolutamente poderoso e infalible, y es la meditación profunda en el autodespojo y la autohumillación de Cristo. Repito, el remedio infalible para vencer el orgullo es la meditación profunda y constante en el autodespojo y la autohumillación del Señor Jesucristo. Lo único que te hace humilde es ver la autohumillación del Señor Jesucristo. Ningún pasaje en la Escritura es tan poderoso para eso como Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 11. Para poder vencer el orgullo, necesitamos meditar constantemente en el autodespojo y la autohumillación del Señor Jesucristo. Para dejar de ser orgullosos, yo necesito imitar a Cristo y necesito autodespojarme y autohumillarme. Y para poder autodespojarme y autohumillarme de las pequeñas cosas que yo me tengo que autodespojar y en las pequeñas cosas que me tengo que autohumillar, tengo que ver la grandeza de las cosas de las cuales Él se autodespojó y se autohumilló. Filipenses 2:3: nada hagáis por contienda o por vana gloria. Miren, ahí está. Ese es nuestro tema. Antes bien con humildad. Miren, ahí está. Ese es nuestro tema. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Por eso es que buscas ocupar el último lugar en la cena, porque consideras que el otro es superior a ti. No mirando cada uno por lo suyo propio. Por eso es que tengo interés en la miseria del otro, porque puedo despojarme de lo mío propio, sino cada cual mirando también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, sea implantada en ti la misma actitud que hubo en Cristo, el cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se autodespojó, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres. Mire de qué se despojó el Señor, de su gloria para ser como un hombre, y estando en la condición de hombre, se autohumilló, autodespojo, autohumillación, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y como el que se humilla es enaltecido, verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El que mucho se humilla, mucho es exaltado. El que mucho se autodespoja, mucho le es recompensado. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El camino a la humildad es la contemplación permanente, el autodespojo y la autohumillación del Señor Jesús. Cuando yo tengo que autodespojarme para ser humilde, cuando yo tengo que autohumillarme para ser humilde, y veo que las cosas de las cuales tengo que despojarme y humillarme son tan chiquititas comparadas con las cosas grandiosas de las cuales Él se despojó y se humilló, el autodespojo y la autohumillación mía es mucho más fácil. Por eso tengo que tener en mi mente constantemente el autodespojo y la autohumillación de Cristo. Sin eso, ninguno puede avanzar en humildad en el reino de Dios. Vimos entonces que para poder vencer el orgullo hay que reconocerlo. En segundo lugar, hay que meditar profundamente en el autodespojo y autohumillación de Cristo. Pero en tercer lugar, no será suficiente para ser humildes que oremos por reconocer nuestro orgullo y que meditemos profundamente en el autodespojo y autohumillación de Cristo. Para llegar a ser humildes necesitamos experiencias humillantes, y Dios se encargará de traerlas a nuestra vida. Alabado sea el Señor por eso, porque Él no me dejará morir orgulloso, sino que traerá a mi vida las suficientes experiencias humillantes para que yo muera en esta vida lo más humilde posible en imitación de Cristo. Él las traerá. Usted no tiene ni siquiera que pedírselas. Él traerá a su vida. De hecho, ya ha traído bastantes. El problema es que usted no reacciona adecuadamente cuando esas situaciones vienen. Ahora nuestro hermano Edwin explicaba de una manera magistral en el libro de Daniel cómo el asunto consiste en una tentación a la cual yo presento una reacción, y si mi reacción es correcta viene la glorificación. Pusieron atención, ahí hay sabiduría de Dios. Hay una tentación que es una situación difícil, hay una reacción que Dios espera de mí. No debo reaccionar con orgullo, debo reaccionar con humildad, pero casi siempre reacciono con orgullo. Déjame decirte quién soy yo. A mí me hace el favor y me respeta. Pues es una reacción inadecuada. La persona que reacciona así será que humillada, y tendrá que recibir otra y otra y otra situación humillante hasta que aprenda a responder con humildad. Una vez aprenda a responder con humildad, las experiencias humillantes van a disminuir, y el Espíritu Santo probablemente lo va a pulir a usted en otras cosas. Pero la clave es que usted sepa que Dios está enviando a su vida constantemente situaciones humillantes. ¿No sucedió así con el apóstol Pedro? ¿Recuerdan la caída del apóstol Pedro? El Señor Jesús les dice a los discípulos: esta noche el pastor será herido y serán dispersadas las ovejas. Todos ustedes me van a negar. Se levanta Pedro: te vamos a negar, Señor. Estos mequetrefes te negarán, pero yo jamás te negaré. Pedro necesitaba una experiencia humillante para ser librado de su orgullo, y por eso el Señor determinó que cayera en pecado de la manera más dolorosa para él, para poderlo hacer un hombre
humilde. Esa es la parte que menos me gusta a mí de esto. Y yo le pido al Señor que me haga humilde sin tener que pecar. Pero es posible que muchos de ustedes y yo tengamos que caer en pecado para vivir la experiencia más humillante de nuestras vidas a fin de que seamos humildes. ¿Qué decimos del apóstol Pablo? ¿Por qué causa nos exponía magistralmente el pastor Subel la semana pasada? ¿Por qué causa le fue dado un aguijón en la carne a Pablo? Para que no se enaltezca. ¿Qué es lo que está ahí otra vez? El orgullo, la experiencia de una enfermedad, la experiencia de una situación dolorosa que te aflige, que te humilla, es para librarte del orgullo. Quiere decir del rey David, con su caída en pecado con Betsabé y con las muchas situaciones que tuvo que vivir después para que pudiera ser un hombre humilde. Saliendo de la ciudad de Jerusalén, huyendo de su propio hijo, se le acerca un descendiente de Saúl y lo insulta y lo maldice. ¿Y David qué tuvo que hacer? Reaccionar correctamente, agachar la cabeza y humillado, decir, déjenlo que maldiga a David, porque si él maldice a David, Jehová le ha dicho que maldiga a David. Ahí reaccionó como un hombre humilde, porque después de muchos golpes había aprendido a hacerlo. Y de la misma manera Dios va a continuar utilizando, hermano, hermana, para hacerte humilde, cosas como la enfermedad. Qué difícil es estar enfermo, que a uno lo tengan que bañar, que a uno lo tengan que vestir, que a uno lo tengan que limpiar, y uno depender de otro. Eso es humillante, pero es necesario. ¿Para qué? Para el orgullo. O cuando estás pobre y te falta lo más esencial. A algunos hermanos les da hasta vergüenza venir al diácono. Saben que el diácono es un hombre amoroso y puesto por Dios para ayudarles, y aún así les da vergüenza venir al diácono, porque qué humillante es reconocer que no tengo para comer. Eso es necesario para humillar tu orgullo, que nos veamos en pobreza, que nos veamos en enfermedad, que nos veamos en calamidad, que nos veamos dependiendo de otros. Eso es, hermanos, para nuestro bien, para crecer en humildad, para que dejemos para siempre nuestro orgullo. Creo que no hay necesidad de decir más. Para vencer el orgullo necesitamos reconocerlo, meditar en Cristo, su autohumillación y autodespojo, y necesitamos reaccionar correctamente ante las situaciones humillantes que de seguro Dios va a traer a tu vida. Hermano, tienes que tener esto por cierto: Dios te va a humillar porque te ama y quiere formar a Cristo en ti, y Cristo es humilde. Tú tienes y yo tengo que ser humilde. Alabado sea el Señor, que se ha propuesto hacer eso en nosotros, porque en este mundo el orgulloso es nada, el humilde es la imagen de Dios. Y también hay que decir con respecto a la insensibilidad, que tenemos a la necesidad de otros. Hermanos, cuando uno ve a una persona sufrir, cuando uno ve a una persona tener una necesidad y uno no siente nada, ni es movido a ayudarle a esa persona, uno es un hombre o una mujer muy, pero muy orgulloso. Los cristianos debemos ser sensibles y humildes ante cualquier necesidad. Debemos estar conmovidos preguntando qué puedo hacer yo por esa persona. No cómo me va a afectar a mí si le ayudo, sino qué puedo hacer por esa persona. Finalmente, a los amigos que nos visitan. Amigos que están aquí, que nos están visitando, a pesar de que este pasaje es un pasaje tan puntual, que habla sobre pecados específicos y que hemos enfocado en la vida de los creyentes, este pasaje también te está hablando a ti. Amigo, yo te invito a reconocer que tú también estás lleno de orgullo, y te invito a escuchar la voz de Dios que dice: Dios aborrece al soberbio y ama al humilde. Si reconoces que eres orgulloso, debes aceptar que Dios aborrece al orgulloso y pedirle perdón a Dios por tu orgullo.
y buscar al único que puede perdonar por orgullo, a Cristo Jesús. También debes reconocer que eres insensible a la necesidad de los demás. Algunos quizás se enorgullezcan pensando que las poquitas buenas obras que han hecho son suficientes. Las buenas obras que se hacen sin Cristo, la palabra de Dios dice, son trapos de inmundicia. Así que tienes dos razones para venir a Cristo hoy: tu orgullo, manifiesto por las Sagradas Escrituras, y tu insensibilidad a los que están en miseria. Y tienes al precioso Salvador de todo hombre delante de ti, ofreciéndote el perdón y una transformación completa en un hombre diferente. Lo único que tienes que hacer en este momento es doblegar tu orgullo que tienes aún con Dios, doblegarlo delante de Cristo, inclinar la cerviz delante de Él y decir: Señor, perdóname por mi orgullo, perdóname por mi insensibilidad, por mis muchos otros pecados. Te pido perdón, ten misericordia de mí, que soy un gran pecador. Y el Señor extenderá su mano, te dará su perdón, su misericordia y tu salvación, y te lanzará, te llevará por el camino de la humildad el resto del día. ¿Quieres venir a Cristo? No es fácil el camino, como decía el hermano Edwin. No te ofrecemos muchas cosas buenas. El camino es difícil, es estrecho, es un camino, como escuchaste hoy, de humillaciones que vienen de Dios, pero es un camino que conduce a un lugar donde no vivirá jamás ningún hombre orgulloso. A donde nosotros vamos, no vivirá ningún orgulloso. Todos seremos humildes y nos gozaremos de que el otro sea mayor que nosotros. ¿Quieres venir a ese lugar? Entonces ven a Cristo, arrepentido de tus pecados. Él perdonará tus pecados y te dará una nueva naturaleza que va en pos de la humildad. Vamos a ponernos en nuestros pies y hablar al Señor. Oh Señor, tu palabra ha sido leída y explicada. Tu Espíritu está con nosotros obrando y nosotros esperamos de ti hoy grandes cosas. Esperamos que nos hagas conscientes de nuestro orgullo, que nos hagas meditadores profundos del autodespojo y autohumillación de Cristo, y nos hagas hombres sabios para reaccionar en todas esas situaciones humillantes que tú traes a nuestras vidas, para que el producto final de toda una vida buscando la humildad sea que cuando partamos de este mundo seamos lo más humildes posibles, y ya tú sabrás qué lugar nos darás en la mesa. De cierto, sabemos que tan solo nosotros no merecemos ni siquiera el último lugar, pero si nos das el último lugar, eso será más que suficiente para nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu obra en nosotros. Es profunda y ni siquiera la podemos entender bien, pero sabemos que formando tú la imagen de Cristo en nosotros, estás haciendo de tu pueblo un pueblo más humilde. Señor, te pido por toda nuestra congregación, que nuestra congregación sea una congregación de personas humildes, que no caigamos en el error del envanecimiento doctrinario ni en ninguna otra forma de jactancia, sino que todos seamos verdadera y totalmente lo más humildes posible. Gracias te damos, Padre, por nuestros niños. Te rogamos también que a ellos les muestres el orgullo y la jactancia y la vanagloria de sus corazones, y desde temprano los traigas al arrepentimiento y los levantes en humildad. Si nuestros niños desde pequeños se levantan buscando la humildad y siendo humildes, serán grandes como el gran Daniel. El gran Daniel tenía un espíritu superior, entre otras cosas, porque era un hombre humilde. Así, nuestros niños, que toda su vida vayan buscando la humildad, lleguen a ser como el gran Daniel, aún más cercanos a la imagen del gran siervo de Dios Jesucristo,
que Él es el límite entre los amigos. También oramos por nuestros amigos que nos visitan hoy. Te pedimos que la palabra predicada haya sido la voz del Hijo de Dios en sus corazones. Que la palabra expuesta haya sido usada por el Hijo de Dios para que su voz sea oída en los corazones de los que no te conocen. Porque hoy es el día de salvación, el tiempo de salvación es hoy. Para los que están muertos en delitos y pecados y son incapaces de resucitarse a sí mismos, la voz del Hijo de Dios sea oída para salvación por medio de la predicación que hoy han escuchado. Muchas gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos has regalado. Ahora queremos reaccionar a tu palabra con alabanza, con adoración, por medio de himnos, salmos y cánticos espirituales que reflejan nuestro deseo de alcanzar la unidad. Vamos a abrir el himnario y a cantar reaccionando a la palabra predicada. Vamos a